más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pido, Señor, que tú derrames tu presencia, tu favor y tu gracia sobre nuestra vida, que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Bueno, estas son las palabras de David. Esto lo mencionamos un poco ayer. Son las palabras de David cuando comete el pecado con Betsabé. Dice que es el salmo, lo que pasa después de que David se llega a Betsabé. Entonces, bueno, los que conocen la historia de David con Betsabé saben que es uno de los pecados que a David le trajo más consecuencias en su, en su, en su familia, en el gobierno que él estaba ejerciendo. Sin embargo, miramos unas características y sobre todo un proceso que David vive a raíz de esta situación. Entonces, cuando nosotros vemos todo el proceso como de introspección que tiene que hacer David al darse cuenta, al darse cuenta de que cometió el pecado, pues es interesante ese proceso. Ese proceso tiende a perderse en algunos personajes de la palabra y en nuestra vida, por supuesto, muchas veces. ¿Cuál es el proceso? El proceso de darse cuenta, ¿sí? Por eso, generalmente, cuando uno le dice a la gente que está mal en algo, o cuando la palabra de la predicación le confronta a la gente, generalmente las personas no entienden qué es lo que está mal con ellos, ¿sí? Porque no se ha revelado. Y, por ejemplo, si yo le digo a una persona que no conoce todavía la palabra del Señor y le digo es que usted es pecador, las personas generalmente contestan, no, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo, digamos que moralmente se resguardan en esa moralidad para asumir que no tenemos ningún tipo de pecado. Lo que le sucede aquí a David es algo interesante y es que se le revela. Así como nosotros necesitamos que se nos revele muchos aspectos de la palabra, uno de los aspectos que necesitamos que sean revelados es el tema del pecado, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir tomar direcciones distintas en algún momento dado de nuestra vida, ¿sí? O sea, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida de fe, es necesario movernos de ciertos lugares en los que nos hemos acostumbrado a estar. No importa si usted lleva muchos años en la fe o pocos, hay lugares de los que nosotros tenemos que salir para que siga fluyendo el agua del Espíritu, para que siga llevándose a cabo el proceso, ¿sí? Entonces la palabra y la revelación del Señor inquieta al ser humano mediante el Espíritu Santo para que se incomode con ciertos asuntos, ¿sí? Entonces es la palabra la que nos rectifica, la palabra es la que nos organiza, la que nos hace actuar de una manera distinta. A veces pasan los años en la vida de fe de las personas y llegan, digamos, a un punto, por supuesto tienen a veces los cambios pues, propios del arrepentimiento y del nuevo nacimiento y se convierten y empiezan a creerle al Señor, pero también en ese proceso a veces nos quedamos como estancados, como si algo dejara de fluir, ¿sí? Cuando algo deja de fluir en cuanto a la obra del Señor en nuestra vida, es cuando aparecen cosas como el cansancio, ¿sí? Aparecen cosas como el desinterés,
como que ya se nos hace lo mismo, como si en cierta manera, entre comillas, nos acostumbráramos a estar en esa presencia permanente del Señor. Y esto está mal, es errado, porque la presencia del Señor trae consigo siempre, es como, voy a decir una palabra que de pronto pueda dar a entender, es como si siempre fuera novedosa, ¿sí? Si nosotros podemos llevar muchos años y tenemos una manifestación de la presencia del Señor, esa manifestación del Señor es tan asombrosa como si fuera la primera vez. ¿Por qué? Por la naturaleza de Dios, ¿sí? Por la sustancia que tiene Dios. O sea, lo que tiene Dios para el ser humano, para el hombre eh, que habita en lo espiritual, pero también en el pecado, siempre tiene que ser o es una sensación maravillosa, porque es lo que conecta el espíritu del hombre con Dios. Cuando nosotros en nuestra práctica de fe perdemos eso, es cuando vamos, por ejemplo, a buscar al Señor a la iglesia y no conectamos, nos perdemos, no nos desconcentramos, ya hay cansancio, no hay la intención, porque para buscar al Señor necesita haber vocación. Es decir, que cuando usted venga, no venga solamente a sentarse y a llenar la silla y, digamos, en el momento de una administración no esté ausente del momento, sino que pueda entrar. Eso es lo que conecta al espíritu nuestro con el espíritu de Dios. Esta situación tiende a romperse y usted la va a mirar cuando lea la palabra en muchos personajes de la Biblia. Uno de ellos fue Saúl, porque Saúl empezó bien, digamos, por decirlo así. Saúl empezó con la bendición de Dios. A él lo ungió un sacerdote de Dios. Pero en el proceso se pierde que el eje, el foco, la intención, se pierde el encontrar lo que proviene de Dios. Entonces, nosotros podemos estar muy bien sentados, muy bien escuchando la palabra y perdidos de la intención de Dios, ¿sí? Perdón, perdidos de la sensación que nos provee el Señor cuando nosotros tenemos intención de buscarlo. Entonces, a David, digamos que él se encuentra, porque él llevaba mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Y en cierta manera también podemos entender en la palabra que él en alguna manera se acomodó y se acostumbró a que el Señor estaba agradado con él. ¿Sí? O sea, yo me imagino que para David, cuando el Señor lo ayudó con el tema de Goliat, debió ser sorpresa, debió ser como, o sea, el Señor estuvo conmigo. Pero de ahí en adelante, el Señor estuvo permanentemente con David a tal punto de que él alcanza a estar en la casa del rey casi como si fuera un hijo, ¿sí? O sea, alcanzó unos lugares muy buenos y de mucho reconocimiento de las personas, pero, eh, pero en algún momento a él le tocó caerse, ¿sí? O sea, en algún momento de la vida le tocó verse en una condición en la que la gente no le hubiese gustado verlo, ¿sí? O en la que a él mismo no le hubiese gustado esa falla delante del Señor. Entonces, lo que empieza a pasar dentro de él es que al él estar conectado con el Señor, a pesar de la falla, y esto nos hace entender que si nosotros fallamos o pecamos, no necesariamente tiene que ser porque nos desconectemos, ¿sí? Porque generalmente uno tiende a pensar, no, es que comete el pecado, cometió el error porque se enfrió, por ejemplo, porque se alejó del Señor. Y si bien parte de ese proceso sí es así, también hay que entender que la falla está ligada al ser humano. O sea, usted puede estar muy bien espiritualmente, muy conectado con Dios y aún así cometer errores. Entonces, esto ubica pues en el sentido de que si usted mira a una persona cometer un error, no necesariamente tiene que pensar que esa persona está mal espiritualmente, ¿sí? No necesariamente. Por supuesto que sí parte de eso, pues, o sea, parte de ese riesgo, como decíamos ayer, porque es como ubicarnos en situaciones de riesgo. Cuando nosotros nos ubicamos en situaciones de riesgo,
pues muy probablemente es porque nos hemos alejado un poco de la presencia, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que nos hemos salido. Esto parece básico, parece fácil de hablar, pero en la práctica la gente condena mucho este tipo de cosas. Y usted mira personas que descalifican a otros por una determinada situación, por una determinada falla, aún sabiendo estas cosas. ¿Sí? Como una vez hablaba con alguien, decíamos, ¿dónde estará? Porque hablábamos de una persona que conoce la palabra muy bien, es una persona de muchos años de vida cristiana, y decíamos, ¿dónde quedará este versículo específico en determinado momento cuando esta persona pasa por alto y decide juzgar? ¿Sí me entiende? Por ejemplo, cuando uno decide juzgar a alguien, que yo creo que todos en algún momento hemos estado pues con esa piquiña, ¿sí? O sea, no estoy castigando a nadie, simplemente son cosas que salen del corazón, pero ¿dónde está en ese momento la palabra que una persona conoce? ¿Sí? Si se da cuenta que tienden como la vida material, o sea, la vida natural, usted y yo sabemos que está completamente ligada a lo espiritual, pero eso no se siente así, ¿sí o no? Al contrario, a veces parece que es muy difícil encontrar, conectarse con el Señor. A veces parece que es difícil. O, por ejemplo, usted va a orar y le cuesta sentir que Dios le está escuchando, le cuesta creer, dimensionar en su mente. Por eso a veces uno dice, yo aquí orando, ¿será que Dios sí me oye? ¿Será que sí está atento? ¿Por qué? Porque si bien estamos ligados, también hay una desconexión, o sea, la parte natural crea una sensación, solo es una sensación de desconexión con el aspecto espiritual. Asimismo, nosotros en la vida de fe, en momentos tenemos eso, que estamos conectados, pero que hay un desliz, hay una cosa ahí de la carne que es una desconexión, es como un corte entre lo que nosotros profesamos, la fe y todo, con lo natural. Entonces, la reflexión era, bueno, si esta persona sabe, porque yo sé que ella ha leído ese versículo, digamos, o sea, cuando le toca ejercerlo, ¿dónde se va? Y de David pudiéramos decir exactamente lo mismo, y de nosotros, ¿sí o no? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde quedó entonces todo lo que él tenía? Esto nos hace pensar, o el Señor trae con esta enseñanza la revelación de que no necesariamente si usted comete un error, un pecado, tiene que estar mal espiritualmente o en desconexión. ¿Sí? Porque, claro, usted se va y se enfrenta a sus situaciones y uno dice, Señor, pero yo creí que tenía las cosas claras, yo creí. No, nosotros somos en cierta manera víctimas de nuestro propio cuerpo. Por eso es que hay un dicho por ahí que dicen que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Porque es como lo que nos impide. Por eso el apóstol Pablo o Pedro, no recuerdo, decía, el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso le pasó a David. El mal que no quería hacer, eso hacía. Pero ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que cuando al no estar desconectado, mire que esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, al no estar en una situación en la que se alimenta el riesgo, en la que se duplica el riesgo de soltarse, pues David, a pesar de su pecado, logra ver lo que Dios le está diciendo. No de primerazo. Y David, si había alguien lúcido en la palabra, era David. ¿Sí? Si había alguien que era como, él tenía una inteligencia natural dada por Dios, tanto materialmente, o sea, físicamente como espiritual, que pues uno diría, David no se dio cuenta de esto. Y sabe que tuvo que hacer el Señor, lo que les contaba ayer. Trajo al profeta Natán a decirle, mira, hay este caso de unas corderitas, creo que era, y el hombre rico quiere matar a la corderita del hombre que no tiene sino su única corderita. ¿Qué piensas que se debería hacer en ese caso? Y él sentencia a muerte a esa persona
que es injusto a la persona que tiene y que aparte de que tiene le quiere quitar al otro lo poco que tiene o lo único que tiene. Y le dice Natán, ese eres tú. O sea, ese es el problema. ¿Por qué? Porque David estaba en la facultad o en la posibilidad de estar con quien él quisiera, mujerilmente hablando o mujeriegamente hablando, no sé cómo se dice, pero no, tenía que irle a quitar al que estaba casado, a Urias, que Urias había sido 1A con David, ¿sí? Había sido pues uno de sus grandes guerreros, digamos, y no, se va a ese, ¿sí? Entonces el Señor le dice, eres tú. Entonces David, o sea, es como que le cae, es como que le prendió la luz al Señor y dijo, soy yo. Se da cuenta y empieza a producirse un proceso de arrepentimiento, un proceso de convencimiento de su condición, ¿sí? Y miren, esto es tenaz porque la gente no está convencida, a veces no estamos convencidos de nuestra condición. Uno le dice, pero es que hay algo, hay un error en ti, en lo que sea, en su servicio, en lo que sea. La gente dice, pero ¿qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, no es tan fácil hacerle ver las propias cosas a las personas. Esto solamente la palabra lo logra, ¿sí? ¿Para quiénes es esto? Para los que están expuestos a la palabra, para los que no dejan de ser lavados. El apóstol predicaba esta mañana y decía algo bien interesante y es, ustedes vienen aquí y quieran o no, les salpica agua y empiezan a ser lavados con el agua espiritual, con la palabra. Ahora, que usted salga ya y tiene 1000 formas de ensuciarse nuevamente, pues por supuesto, ¿sí? Pero mire que uno a uno mismo no se puede limpiar. Y esa es la reflexión de David. Lávame más y más, lávame tú más y más, porque él, en su condición moralmente buena y espiritualmente buena, se dio cuenta que no se había podido limpiar. El pecado también debe ser revelado a la vida de la gente, ¿sí? Porque si usted no se convence de que usted es pecador, usted se desvía, aún en la interpretación de la palabra, ¿sí? Esa es la tendencia no suya, sino de todos, ¿sí? De desviarse en la interpretación de la palabra. Entonces nos volvemos, entre comillas, o como sea, exigentes con el Señor, nos volvemos apresurados para juzgar, apresurados para sentenciar, para actuar, porque nos alejamos de la condición. Esta experiencia que tuvo David le sirvió a él para rectificar muchas cosas, porque él después de esto busca al sacerdote, busca la palabra del Señor, busca la profecía para rectificar una serie de cosas que habían estado mal, ¿sí? Que no eran notorias, porque qué cantidad de cosas tenemos mal que no son notorias, ¿sí? A veces ni para uno mismo. Ahora, peor para la gente que está alrededor. Son cosas allá metidas. Entonces, esta experiencia le permite a David convencerse de eso, de acordarse quién era él, ¿sí? Acordarse que era literalmente un don nadie, que él en la casa de su padre era el rechazado. Esa era la condición de David. Era el que no daba ganas de mostrar, ¿sí? Era el que, por eso le dicen, cuando va cuando va el profeta donde Isaí es el papá de David, ¿verdad? Y le dice, a ver, tráeme a tus hijos. Le trae a todos menos a él. Vayan a uno a hacerle eso a ver si uno no se ofende. A ver si eso moralmente no rebaja la condición de cualquier muchacho, ¿sí? Entonces, esa era la condición de David, la verdadera condición. Lo que hizo luego el Señor y lo que levantó y todo lo que hizo, pues fue el tema de Dios en David. Entonces, mire, uno periódicamente tiene que darse cuenta de estas cosas. Si usted rompe la conexión con el Señor, si usted deja de tener ese fluir, deja de darse cuenta. Quiere decir que el fluir de Dios no es para que usted deje de pecar, no es para que usted deje de ser pecador más bien, sino es para que usted permanentemente se esté rectificando y se esté convenciendo de las cosas que el Señor hace, que hizo, que tiene que hacer, ¿sí? De todo lo que falta y de todo lo que ha hecho.
Y esa es la única manera en la que la experiencia de fe avanza, se vuelve dinámica. Hay mucha gente, muchos creyentes, que a veces hasta por no tener la enseñanza, por no tener el liderazgo, quedan estancados en cierto punto, ¿sí? Y eso es como decir, cuando uno dice, no, es que queda estancado en cierto punto, eso es como la condición física, ¿sí? La condición espiritual es igual a la condición física. Vaya y dígale a alguien que no tiene la condición física para hacerlo, corra de aquí hasta allá y haga esto rápido, se cansa, no le da, ¿sí? Quiere decir que hay cosas que no va a poder lograr. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa adquirir una mejor condición? Porque es lo que usted va a poder alcanzar. O sea, en la medida de su fe se hará, dice la palabra. Quiere decir que en la medida en que usted tenga capacidades en su fe, va a lograr más cosas. Si yo le digo, venga, escalemos esta montaña, pues el que tiene poca capacidad física quedará al inicio. Muy pocos van a llegar a los lugares más altos, a la meta y demás. Entonces, esto pasaba. Y el proceso que David vivió de darse cuenta era un episodio de su vida que tenía que suceder. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, entonces Betsabé fue un error de David. Sí fue un error de David, pero fue una voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Fue algo que Dios permitió para David. ¿El Señor le pudo haber evitado el error a David? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Pudo haberle el Señor, no sé, puesto otra cosa en el camino, tal vez, para que se distraiga y no mire eso? Muy probablemente, porque la capacidad del Señor da para eso y mucho más, ¿sí? Porque Él guía los pasos del hombre. ¿Y por qué no le guió el paso a David ahí? ¿Sí o no? Es como si Dios dijera, a ver, quiero ver cómo, quiero que lo haga. Parece que fuera así. Uno pues esto lo puede interpretar de muchas maneras, pero da a pensar de que sí era que Dios quería que lo haga. En la voluntad permisiva. No para que cometa el error y le acarree problemas, no, sino porque el Señor veía que David necesitaba apercibirse de, acuérdate quién eres tú, ¿sí? Acuérdate de tu condición, porque claro, a cualquier persona, por excelente que sea, semejante exaltación, semejante honra, porque ahí ya era tenaz, porque hasta el rey se incomodaba con los elogios que le hacían a David, ¿sí? Hombres y mujeres, o sea, era una cosa exagerada. Entonces, cualquier persona, por muy excelentes condiciones físicas, intelectuales, morales, lo que quiera, y aún espirituales, se marea con esas cosas. Entonces el Señor lo ubica a David. Y entonces lo que viene ahí es lo importante y es ese proceso de, ¿cómo se puede decir? De, como que lo aclara, como que lo renueva, ¿sí? Como que David dice, necesito ser limpio, ¿sí? ¿Cuántas cosas hay y cuántas cosas más no habrán? Por eso le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El problema de otros, que sí están en desconexión total con Dios, es que cometen el pecado. Moralmente, usted ya sabe que el pecado no necesariamente tiene que ser moralmente eh, malo para ser pecado, ¿sí? Hay muchas cosas de la palabra que son aceptadas moralmente que son pecado, ¿sí? Y ahora pues muchísimo más, pero no necesariamente. Entonces, aquí el punto era que David reconocía. Y lo podemos profundizar un poco más. No era que él reconocía porque él era, ay, voy a reconocer porque era muy buen personaje, no, sino que él tenía el Espíritu Santo que él le decía, que es todavía más asombroso, porque, digamos, usted sabe que el Espíritu Santo, cuando está en la vida de la gente, trae la luz del Señor. El que no tiene el Espíritu Santo tiene la conciencia entenebrecida. Y ahí sí es difícil decirle a alguien, mira, tú eres pecador. ¿Cómo le dice? ¿Sí? ¿Cómo convence a alguien? Tiene que ser solamente alguien, algo espiritual, que lo convenza de pecado. Por eso hay esa expresión en la palabra. Que lo convenza a usted de su pecado.
Entonces, pues hay que, en nuestra práctica de fe, una de las cosas que hay que hacer es decirle, Señor, convénceme de mi pecado, revélame mi pecado. Me es oculto muchas de esas cosas, porque el estar apercibido del pecado nos permite tener un correcto juicio de las cosas de Dios. Y por eso David dice esto, mire, dice, hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Sí se da cuenta que es, he hecho esto malo y esto ha servido para que se reconozca tu justicia? Es como decir, mire cómo dice la otra versión que leímos, la Nueva Traducción Viviente, dice, quedará demostrado que tienes la razón en lo que dices y en tu juicio y que tu juicio contra mí es justo. Por ejemplo, eso le puede servir, nos puede servir para que cuando no estemos muy conformes con algo que el Señor ha determinado en nuestra vida, y usted le dice, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no se me da esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Usted le diga, Señor, más bien, muéstrame, convénceme o, o permíteme reconocer que tu juicio contra mí sí es justo. Porque cuando uno dice eso, uno dice, no, claro, antes muy bien que me ha tratado el Señor, antes muy bien que me ha ido para todo lo que yo tengo dentro de mí. ¿Sí? Entonces, esto nos aclara el juicio, nos aclara la manera de entender la palabra. Ayer hablábamos de eso, ¿sí o no? De que es determinante en su vida de fe su manera de entender. Tanto lo que oye como lo que vive, o sea, lo que permite el Señor. Entonces ya uno pues acepta que hay cosas que el Señor a otros se las permite y a uno no, por ejemplo, no sé, ejemplos cualquiera, ¿sí? Entonces es necesario estar en ese punto, permitir ser lavado. Nadie se puede lavar a sí mismo, nadie puede decir, no, yo voy a cambiar, porque a veces ni siquiera usted sabe, otras veces sí, pero a veces no. Entonces, eh, los pecados están, siempre van a estar en usted y en su prójimo. Usted sabe esta palabra que les decía el Señor Jesús, ¿por qué miras la paja que tiene, por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga? Esto es algo que pasa común, ¿sí? Dentro de la gente, de la feligresía. Pasa muy común, no de dicho, ¿sí o no? Porque generalmente la gente dice, ¿cómo es que dicen por ahí? Pero bueno, no me acuerdo. Pero es algo así como que, pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, mejor no juzgar, pero así no diga, allá en su corazón algo, hay un juicio, ¿sí? Así sea, como dijo el apóstol esta mañana, así sea con el no estar de acuerdo con, ¿sí? Con determinada cosa, ahí ya hay un juicio. Entonces, esto pasa muy, muy común y nosotros tenemos que ser ubicados en la posición que nos permita avanzar. A David, su error no le fue motivo para no avanzar, al contrario, ¿sí? O sea, a él sí le vino la consecuencia durísima, ¿sí? Que pues, creo que usted ya más o menos la conoce, pero a partir de ahí, o sea, el proceso con David no se corta en lo absoluto, ni se cae la figura de David. A Saúl, ¿qué le pasa? Se cae la figura del rey. Ni autoridad casi que tenía el pobre Saúl, ¿sí? Pero porque no tenía el respaldo de Dios. O sea, o dicho de otra manera, el Señor se había alejado de Saúl. Entonces, mire, los dos pecando, igual, aquí todos estamos pecando de alguna manera, pero es determinante ese proceso de estarse limpiando, ¿sí? De permitirle al Señor que se limpie. ¿Dónde usted se limpie? Con la palabra, ¿sí? Estar en ese, donde se derrama el agua, donde la corriente fluye, tiene la palabra una expresión, ¿sí? Que es para que usted sabe que a veces el agua por sí misma no limpia. Por ejemplo, si usted mete la mano así suavecito y está lleno de barro, el barro le queda ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que limpia? Es la corriente.
Entonces usted entre más cerca de la corriente, es como que eso le sale con más fuerza, las cosas que usted y yo tengamos. Entonces, uno tiene que ocuparse de esto. Por eso es que la congregación es tan importante, el congregarse es tan importante, porque usted se ocupa de muchas cosas, ¿sí? Y el ocuparse de muchas cosas, yo no digo que no hay que hacerlo, simplemente que una de las ocupaciones tiene que ser el lavarse, es decir, venir a las aguas, dice, ¿no? La palabra, y limpiarse, o sea, venir a la exposición de la palabra. ¿Sí? Y como usted sale, por eso les ponía el ejemplo, como usted luego de que es lavado, sale y se ensucia por allá, tiene que volver a venir, ¿sí? No va a haber forma de que no se ensucie, no se puede, pero sí forma de lavarse. Entonces no va a haber forma de que en usted no habite un pecado, no habite una cosa, no le empiezan a hacer algo, porque a veces uno le empiezan a hacer, ¿sí o no? Un mal sentir con alguien, le empiezan a hacer una no sé, una mirada a algo o a alguien. Esas cosas nacen en todos. No vamos a decir que no, pero el que se está limpiando, pues se evita el llegar al punto de que el problema se vuelva incontrolable. El problema de David, a pesar de que fue grave, fue muy controlable. O sea, el Señor le puso el control a David. ¿Por medio de qué? De la revelación. Por eso la manera de, de exhortar a David de Dios no fue otra sino por medio de la palabra del profeta. ¿Sí se da cuenta? Y de una manera como hasta sutil. O sea, viene y se le presenta al trono, imagínense. David sentado resolviendo asuntos del reino y se le presenta y le habla. Y eso fue todo para que David vaya, se incline ante el Señor, se humille, le pida perdón y el proceso continúe. Entonces, hay que procurar estar en ese lugar, ocuparse de limpiarse. Que me ensucie, sí, no importa que se ensucie ya, pero regrese a limpiarse, a estar en el fluir para mantener, ¿sí? Porque la palabra del Señor mantiene y renueva. Eso es importante, ¿sí? La palabra del Señor renueva el pensamiento, renueva las intenciones, renueva todo, ¿sí? Todo lo que hay. Entonces, la purificación viene por la palabra. ¿Inicia dónde? Por medio de la sangre de Cristo. Por eso una persona que recién se convierte, lo primero es cubrirlo con la sangre de Cristo, es como lo inmediato, ¿sí? Pero luego, alabarse, alabarse. Entonces, por eso David eh, tiene esta expresión y dice, lávame de más y más de mi maldad hasta que quede limpio de mi pecado. Reconozco mis rebeliones. Entonces, en otra versión dice, sé muy bien que soy un pecador. Y sé muy bien que he pecado. Es como decir, ya me di cuenta, Señor. Y te he ofendido solamente a ti. Mire, esto que nos hace entender. ¿David solamente ofendió al Señor? Ahí. ¿Usted qué dice? ¿Con su pecado solamente ofendió al Señor? Pues, naturalmente hablando, no. Y Urias, ¿sí? Y la otra gente, bueno, y los que lo estaban observando, pero sobre todo Urias, ¿qué podía decir Urias de eso? No, pues David, o sea, ¿cómo? O sea, te he servido fielmente, etcétera. Pero aquí, en la palabra, David se da cuenta de que solamente contra el Señor ha pecado. Quiere decir que esta palabra está absolutamente limpia de todo reproche moral. Mire eso, ¿sí? Esta palabra está limpia del reproche moral. Sí hay en la sociedad. Y nosotros por el pecado que tengamos nos pueden castigar moralmente, sí, la gente. Que diga no, el colmo, todo eso, ¿sí? O que porque usted mató a alguien lo manden a la cárcel, lo que sea. Ese es el reproche moral, ¿sí? Esa sentencia. Pero espiritualmente, usted puede haber matado a alguien, puede haber hecho lo que usted quiera, ¿sí? De pecados y estar limpio delante del Señor. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esto es así?
porque nosotros estamos limpios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo quitó la sentencia, la penalidad, la quitó. Y esa es la gran gracia que el Hijo de Dios tiene. Y si usted no se ha dado cuenta de eso, por favor, introdúzcase a ver lo que pasa. Por eso ayer hablábamos, el que no se da cuenta de por qué es beneficioso para la juventud, por ejemplo, a veces que cuesta, ¿no?, hacer que se santifiquen y les llama el mundo, es porque no se dan cuenta de lo poco que es eso y de lo mucho que es el Señor, ¿sí? Entonces, mire, aquí una de las grandes regalos del Señor es su gracia. Estamos libres de la condena penal, porque todo el pecado nos manda a donde, al infierno, ¿sí? Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros estamos pecando, pero estamos lavados con la sangre de Cristo, que es diferente. Entonces, para terminar, David se da cuenta, es que él, o sea, la palabra lo aclaró a él. Él se dio cuenta de que aquí no había un reproche moral y que si lo había era ante la sociedad y ante Urías y todo lo demás. Pero él se da cuenta que es delante del Señor. Y mire lo que dice después. He hecho lo que es malo ante tus ojos y quedará demostrado que tú tienes la razón en lo que dices. Tienes toda la razón en declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Y eso a David lo humilla. Y cuando David se humilla, el Señor restaura la condición, ¿sí? Entonces, para que el Señor renueve y todo, uno tiene que estar en esa constante humillación. Por eso es necesario que usted, de cuando en cuando, y yo nos acordemos. Ojalá que no sea porque pasó algo, porque me caí, me acordé de que estas intenciones tengo yo, de que estas inclinaciones tengo yo, ¿sí? Cierto que yo antes era mujeriego, cierto que yo antes era ladrón, ¿sí? Eso es bueno que usted se acuerde. Y pues ojalá no que le tenga que pasar, aunque en algún punto de nuestra vida el Señor va a permitir, ¿sí?, que uno pues cometa el error para aclarar el juicio de lo que usted piensa de usted respecto a Dios, ¿sí?, y de lo que usted percibe que Dios piensa respecto de usted. Porque a veces pensamos, no, el Señor debe decir que gran siervo, que gran sierva, ve cómo se esfuerza. Y no, ¿sí? Entonces eso nos aclara. El pecado tiene que ser revelado. La persona que no le es revelado el pecado es la persona que juzga. Cuando uno se le revela el pecado, uno se da cuenta que estamos pues, iguales todos en las condiciones de pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy nos disponemos para recibir de tu presencia, Señor. Yo bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre de Jesús. Derrama tu presencia, Señor. Reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos nuestra condición para aferrarnos mucho más a ti. Hoy te decimos, Señor, y declaramos con nuestra boca que te necesitamos, Señor. Que necesitamos que tú nos renueves, que nos purifiques, que limpies las intenciones del corazón. Así como David decía, que renueves un espíritu puro, un espíritu nuevo, un espíritu limpio dentro de nosotros. Trae la revelación, Señor, a cada uno de tus hijos que te buscan. Inquiétanos con tu Espíritu Santo, Señor, a movernos, a cambiar, a mejorar, a avanzar,
a eso que tú tienes preparado para nosotros. Límpianos, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad. Límpianos de nuestros pecados. Hoy reconocemos y nos humillamos. Aclara el juicio, Señor. Aclara la mente, el entendimiento. Cuando oigamos tu palabra, que podamos entender correctamente. Cuando miremos las circunstancias, que podemos analizarlas, interpretarlas de la manera correcta, Señor. Lávanos con tu sangre de la cabeza a los pies. Fluye, Espíritu Santo, derrama tu unción sobre tu pueblo que viene a buscarte, Señor.